donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Mi nombre es Paco Tovar y desde la Ciudad de México, mi querido amigo, colega, Eduardo Chavero. Bienvenido. Pues un saludo, Paco. Gracias por la bienvenida tan calurosa. Un saludo para toda nuestra audiencia de Tiempo Logístico. Como cada jueves estamos aquí listos para arrancar. Perfecto, un programa especializado en la materia del comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos. Usted ya sabe, si nos sigue, un programa se divide en 3 segmentos y se presenta de la siguiente forma. En el tercer segmento vamos a hablar un poco de los 5, nos van a dar 5 recomendaciones para importar productos de acero a México para este 2024. El maestro Roberto Rodríguez desde la ciudad de Guadalajara nos va a compartir toda esta información. En este primer y segundo segmento, un tema de verdad que teníamos que tocar, estábamos esperando al especialista, gracias a Eduardo de coordinarlo. El pasado 1 de enero se cumplieron 30 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, del famoso TLCAN. Y bueno, pues hay un especialista, un doctor, un gran amigo querido de Tiempo Logístico, del CUEG, amigo de todos, el doctor Héctor Díaz Arzola. Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy bien, muy contento, muy agradecido por esta oportunidad y pues muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante. ¿Quién crees que te manda saludos? Híjole. El maestro Omar Arechiga de Alba, por supuesto. Omar, sí, claro, gran amigo. Bien, pues un tema bien interesante. Vamos a aprovechar los minutos, Eduardo. ¿Cómo empezaremos con el tema? Pues es interesante, Paco. Hay que recordar que hace 30 años, el 1 de enero de 1994, sucedieron 2 cosas importantes en nuestro país. El primero de ellos, pues como recordará mucha de nuestra audiencia, pues comienza la rebelión zapatista ahí en Chiapas. Y por otro lado, bueno, pues también como una muestra de inconformidad, ¿no? Justamente derivada del Tratado de Libre Comercio que comienza el 1 de enero de 1994. Estamos platicando ahorita fuera del aire con el doctor Héctor Díaz y pues pudiéramos empezar, Héctor, si no dispone de otra cosa, hablándonos de la historia previa, ¿no? Por A ese supuesto. famoso TLCAN. Por supuesto, y algo que de verdad, 1994. algo que hay que, de lo poco que yo podría decir que le podemos agradecer a Carlos Salinas de Gortari. Así es. Muy bien. Adelante, doctor, por favor. Por supuesto que sí, un tema muy interesante. A final de cuentas, el primer Tratado de Libre Comercio de México, qué mejor que sería con la economía más importante del mundo en ese momento, ¿no? Que hasta la fecha sigue teniendo ahí esa gran relevancia, y que venía precedida de un modelo económico totalmente cerrado, donde México estuvo inmerso por más de 40 años. No teníamos acceso a las importaciones o entrada de productos extranjeros. Durante muchos años estuvimos totalmente cerrados, un modelo en donde prácticamente la industria nacional se quedó muy rezagada por esta situación, donde ya llevaba 40 años la globalización, el GATT y todo esto. México decidió no estar ahí y bueno, pagamos el precio muy caro. Se vino una crisis desde el 86, que es cuando entra México al GATT, hasta el 93, 94, cuando empezamos con el TLCAN, una crisis que trajo varias cuestiones, dentro de ellas la devaluación de nuestra moneda, que tuvimos hasta que quitarle tres ceros al peso, ¿no? Que ese tema interesante. Y ya entrando en vigor el TLCAN, que México ya tenía algo con ALADI, pero no era tan abierto, ¿no? Y obviamente, pues, hablar de un tratado de libre comercio con la economía más importante del mundo, pues no era cualquier cosa y no era algo que tuvieran muchos países. Y esto, pues, obviamente trajo muchas oportunidades para México, cosa que no agradece mucho Puerto Rico, que fueron los perdedores en ese sentido, y que finalmente para México era importante y para Estados Unidos también, entendiendo que el aspecto logístico era relevante. No podía haber otra cosa que no fuera que México, la producción en los estados del norte, las maquilas y poder empezar a llevar los productos hacia Estados Unidos. Interesante destacar que esta, no sé,
podemos hablar, por ejemplo, en primera instancia del programa IMEX, un programa fomento a las exportaciones que incluso fue analizado por los chinos para poder establecer sus famosas zonas económicas especiales. Y este modelo lo copiaron los chinos de nuestro país. Es muy interesante destacar ese punto, ¿no? Y bueno, pues durante todos estos años México se volvió importante, productos principalmente de gran volumen como la industria automotriz, que estuvo creciendo en nuestro país. Hoy por hoy seguimos estando dentro de los primeros 5 países en exportación de vehículos, como mercados objetivos, principalmente el mercado norteamericano y el mercado europeo, ¿no? Los vehículos de mejor calidad se producen principalmente en México. También podríamos destacar que a partir de este tratado, México, de ser un país totalmente cerrado, totalmente en su economía totalmente cerrada, de pronto somos uno de los países con más tratados de libre comercio, ¿no? Hoy por hoy tenemos 14 tratados de libre comercio con 52 países, y un tema bien interesante que lo comentábamos hace rato Eduardo y yo, con relación a lo que es el TPP, lo que era el TPP que se terminó convirtiendo en el TIPAT, ¿no? México no estaba tan interesado en participar en ese tratado, sin embargo Estados Unidos le dijo, oye, pues no es como que quieras, ¿no? O le entras. Y ahí estamos, ¿no? Y curiosamente después, ya con la llegada de Donald Trump, Estados Unidos decide salirse del TIPAT o del TPP, y México con Japón y Chile empujan para que se materialice este tratado que ya tenía muy pocas esperanzas. Y finalmente, de no estar interesado, México se vuelve un país estratégico para Estados Unidos con relación a este tratado, porque Estados Unidos no tiene tratado con los países del TIPAT, Australia, Vietnam, entre otros, sí. Y México sí, ¿no? Otro tema a resaltar, así como también tiene que ver lo que platicábamos acerca de estos cambios que se dan en el 2020 con la presión de Donald Trump, donde dice, ¿saben qué? La peor desgracia que ha tenido Estados Unidos ha sido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El único beneficiado es México y otros países que utilizan a México como trampolín para llegar al mercado más importante, ¿no? Y que en realidad eso estaba pasando, ¿no? Lo platicábamos hace rato, decíamos, en este caso, la transición entre el Telecán, que era un tratado con la política de apertura comercial, de la globalización, y vamos a interactuar con todos los países, muy permisivo, de pronto se vuelve en el TEMEC un tratado muy regionalista y muy condicionante para el resto de los países, ¿no? Hoy por hoy podríamos decir que todo lo que se estaba preparando o lo que fue la reconfiguración del Telecán, hoy TEMEC, era el tema de irse anticipando a la guerra comercial que posteriormente se da y rematando con el tema del nearshoring, ¿no? Que ese es un tema también que debemos destacar, que claro, se fue preparando para tener esas condiciones. No sé ustedes qué opinen. Bueno, también yo creo que hay que sumarle el asunto de la Alianza del Pacífico, que también viene a fortalecer todos los vínculos comerciales internacionales de nuestro país. Y sin embargo, bueno, pues a mí la pregunta que me nace inmediatamente es de que si estamos listos para tener todo ese nicho de oportunidades que se están presentando, sobre todo el tema del nearshoring, a través de tanta historia que estás comentando, que es importantísimo saber si en realidad estamos listos para todo este impacto. Muy bien. Alianza Pacífico, el tratado que tenemos con Chile, Perú y Colombia. Correcto. Por cierto, andamos ahí diciendo que no te vuelvan a reprobar todo el tema del examen, ¿no? Sí. Interesante, sí, pero fíjate que yo lo que veo en el Alianza Pacífico, que estamos preparando el curso y me ha tocado estas 2 semanas últimas, he estado estudiando a profundidad el tratado, sí, después de la frustración que sufrí en el examen. Sí, en realidad es una cuestión interesante cómo estos países, México, Perú, Colombia y Chile, están, por otro lado, buscando generar oportunidades para generar empleos y hacer frente a esta problemática importante que se está
generando. Sí. Este despliegue de personas que se está haciendo, digo, siempre había pasado, pero creo que hoy estamos viviendo una situación muy crítica precisamente por la falta de oportunidades en los países de Centro y Sudamérica, ¿no? Lo vemos con venezolanos, con cubanos, con haitianos, y México es el país obligado al paso de toda esta migración de personas por esa falta de oportunidades, ¿no? Alianza Pacífico me parece que tiene ese objetivo, y no me parece, es lo que he estado yo estudiando, tiene el objetivo de generar oportunidades en esa región, sí, claro, para que las personas no se tengan que mover hacia el norte, ¿no? Y en el caso del TEMEC, me parece que Estados Unidos, viendo la problemática y principalmente con la experiencia que tuvieron en la pandemia, donde China dijo, a mí no me importa tus necesidades, yo voy a cerrar. Manejamos el tema de que no son actividades esenciales y cosas así, nos tuvimos que flexibilizar. En China no, en China cerraron 56 días la producción y eso provocó un riesgo importante en ciertas industrias en Estados Unidos, principalmente en aspectos médicos, aparatos médicos y todo esto, ¿no? Que eso fue lo que le prendió los focos a Estados Unidos para decir, necesito traer toda esa producción para un país más accesible y más manejable como lo es México. Don Héctor, vamos a tener que irnos a un corte, pero le quisiera yo dejar una pregunta. Sin duda, sabemos que la Secretaría de Economía fue una parte fundamental en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Hay una figura ahí que usted recordará, Rocío Ruiz Chávez, que fue fundamental en la construcción de todos estos andamios con el Telecán, pero viene una nueva administración. El año pasado hay muchos cambios en la Secretaría de Economía, hay muchas quejas, ¿no?, de los nuevos equipos, favores políticos aparentemente, pero yo le quisiera hacer esa pregunta, ¿cómo observa esos cambios en la Secretaría de Economía, tanto oral en esa negociación? Pero si fuera tan amable de respondernos después del corte. Vamos a un corte, señores, están escuchando Tiempo Logístico por el 92.9 Turquesa FM. Somos la voz del comercio exterior y ahorita regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Mi nombre es Paco Tovar y desde la Ciudad de México, mi querido amigo, colega, Eduardo Chavero, bienvenido. Pues un saludo, Paco, gracias por la bienvenida tan calurosa, un saludo para toda nuestra audiencia de Tiempo Logístico. Como cada jueves estamos aquí listos para arrancar. Perfecto, un programa especializado en la materia del comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos. Usted ya sabe, si nos sigue, un programa se divide en 3 segmentos y se presenta de la siguiente forma. En el tercer segmento vamos a hablar un poco de los 5, nos van a dar 5 recomendaciones para importar productos de acero a México para este 2024. El maestro Roberto Rodríguez desde la ciudad de Guadalajara nos va a compartir toda esta información. En este primer y segundo segmento, un tema de verdad que teníamos que tocar, estábamos esperando al especialista, gracias a Eduardo de coordinarlo. El pasado 1 de enero se cumplieron 30 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, del famoso Telecán. Y bueno, pues hay un especialista, un doctor, un gran amigo querido de Tiempo Logístico, del CUEG, amigo de todos, el doctor Héctor Díaz Arzola. Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy bien, muy contento, muy agradecido por esta oportunidad y pues muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante. ¿Quién crees que te manda saludos? Híjole. El maestro Omar Arechiga de Alba, por supuesto. Omar, sí, claro, gran amigo. Bien, pues un tema bien interesante. Vamos a aprovechar los minutos, Eduardo. ¿Cómo empezaremos con el tema? Es interesante, Paco. Hay que recordar que hace 30 años, el 1 de enero de 1994, sucedieron 2 cosas importantes en nuestro país. El primero de ellos, pues como recordará mucha de nuestra audiencia, pues comienza la rebelión zapatista ahí en Chiapas. Y por otro lado, bueno, pues también como una muestra de inconformidad, ¿no? Justamente derivada
del Tratado de Libre Comercio que comienza el 1 de enero de 1994. Estábamos platicando ahorita fuera del aire con el doctor Héctor Díaz, y pues pudiéramos empezar, don Héctor, si no dispone de otra cosa, hablándonos de la historia previa, ¿no? A ese famoso Telecán. Por supuesto, y algo que de verdad, algo que hay que, de lo poco que yo podría decir que le podemos agradecer a Carlos Salinas de Gortari. Así es. Muy bien. Adelante, doctor, por favor. Por supuesto que sí, un tema muy interesante. A final de cuentas, el primer Tratado de Libre Comercio de México, qué mejor que sería con la economía más importante del mundo en ese momento, ¿no? Que hasta la fecha sigue teniendo ahí esa gran relevancia, y que venía precedida de un modelo económico totalmente cerrado, donde México estuvo inmerso por más de 40 años. No teníamos acceso a las importaciones o entrada de productos extranjeros. Durante muchos años estuvimos totalmente cerrados, un modelo en donde prácticamente la industria nacional se quedó muy rezagada por esta situación, donde ya llevaba 40 años la globalización, el GATT y todo esto. México decidió no estar ahí, y bueno, pagamos el precio muy caro. Se vino una crisis desde el 86, que es cuando entra México al GATT, hasta el 93, 94, cuando empezamos con el Telecán, una crisis que trajo varias cuestiones, dentro de ellas la devaluación de nuestra moneda, que tuvimos hasta que quitarle tres ceros al peso, ¿no? Que ese tema interesante. Y ya entrando en vigor el Telecán, que México ya tenía algo con Aladi, pero no era tan así, tan abierto, ¿no? Y obviamente, pues, hablar de un tratado de libre comercio con la economía más importante del mundo, pues no era cualquier cosa, y no era algo que tuvieran muchos países. Y esto, pues, obviamente trajo muchas oportunidades para México, cosa que no agradece mucho Puerto Rico, que fueron los perdedores en ese sentido, y que finalmente para México era importante, y para Estados Unidos también, entendiendo que el aspecto logístico era relevante. No podía haber otra cosa que no fuera que México, la producción en los estados del norte, las maquilas, y poder empezar a llevar los productos hacia Estados Unidos. Interesante destacar que esta, no sé, podemos hablar, por ejemplo, en primera instancia del programa IMEX, un programa fomento a las exportaciones, que incluso fue analizado por los chinos para poder establecer sus famosas zonas económicas especiales. Y este modelo lo copiaron los chinos de nuestro país. Es muy interesante destacar ese punto, ¿no? Y bueno, pues durante todos estos años México se volvió importante, productos principalmente de gran volumen como la industria automotriz, que estuvo creciendo en nuestro país. Hoy por hoy seguimos estando dentro de los primeros 5 países en exportación de vehículos, como mercados objetivos, principalmente el mercado norteamericano y el mercado europeo, ¿no? Los vehículos de mejor calidad se producen principalmente en México. También podríamos destacar que a partir de este tratado, México, de ser un país totalmente cerrado, totalmente en su economía totalmente cerrada, de pronto somos uno de los países con más tratados de libre comercio, ¿no? Hoy por hoy tenemos 14 tratados de libre comercio con 52 países, y un tema bien interesante que lo comentábamos hace rato Eduardo y yo, con relación a lo que es el TPP, lo que era el TPP, que se terminó convirtiendo en el TIPAT, ¿no? México no estaba tan interesado en participar en ese tratado. Sin embargo, Estados Unidos le dijo, oye, pues no es como que quieras, ¿no? O le entras. Y ahí estamos, ¿no? Y curiosamente después, ya con la llegada de Donald Trump, Estados Unidos decide salirse del TIPAT o del TPP, y México con Japón y Chile empujan para que se materialice este tratado, que ya tenía muy pocas esperanzas. Y finalmente, de no estar interesado, México se vuelve un país estratégico para Estados Unidos con relación a este tratado, porque Estados Unidos no tiene tratado con los países del TIPAT, Australia, Vietnam, entre otros, sí. Y México sí, ¿no? Otro tema a resaltar, así como también tiene que ver lo que platicábamos acerca de estos cambios que se dan en el 2020,
con la presión de Donald Trump, donde dice, ¿saben qué? La peor desgracia que ha tenido Estados Unidos ha sido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El único beneficiado es México y otros países que utilizan a México como trampolín para llegar al mercado más importante, ¿no? Y que en realidad eso estaba pasando, ¿no? Lo platicábamos hace rato, decíamos, en este caso, la transición entre el Telecan, que era un tratado con la política de apertura comercial, de la globalización y vamos a interactuar con todos los países, muy permisivo, de pronto se vuelve en el TEMEC un tratado muy regionalista y muy condicionante para el resto de los países, ¿no? Hoy por hoy podríamos decir que todo lo que se estaba preparando o lo que fue la reconfiguración del Telecan, hoy TEMEC, era el tema de irse anticipando a la guerra comercial que posteriormente se da y rematando con el tema del nearshoring, ¿no? Que ese es un tema también que debemos destacar, que claro, se fue preparando para tener esas condiciones. No sé ustedes qué opinen. Bueno, también yo creo que hay que sumarle el asunto de la Alianza del Pacífico, que también viene a fortalecer todos los vínculos comerciales internacionales de nuestro país. Y sin embargo, bueno, pues a mí la pregunta que me nace inmediatamente es de que si estamos listos para tener todo ese nicho de oportunidades que se están presentando, sobre todo el tema del nearshoring, a través de tanta historia que estás comentando, que es importantísimo saber si en realidad estamos listos para todo este impacto. Muy bien. Alianza Pacífico, el tratado que tenemos con Chile, Perú y Colombia. Correcto. Que, por cierto, andamos ahí diciendo que no te vuelvan a reprobar todo el tema del examen, ¿no? Sí. Interesante, sí, pero fíjate que yo lo que veo en la Alianza Pacífico, que estamos preparando el curso y me ha tocado estas 2 semanas últimas, he estado estudiando a profundidad el tratado. Sí. Después de la frustración que sufrí en el examen. Sí, en realidad es una cuestión interesante cómo estos países, México, Perú, Colombia y Chile, están, por otro lado, buscando generar oportunidades para generar empleos y hacer frente a esta problemática importante que se está generando. Sí. Este despliegue de personas que se está haciendo, digo, siempre había pasado, pero creo que hoy estamos viviendo una situación muy crítica precisamente por la falta de oportunidades en los países de Centro y Sudamérica, ¿no? Lo vemos con venezolanos, con cubanos, con haitianos y México es el país obligado al paso de toda esta migración de personas por esa falta de oportunidades, ¿no? Alianza Pacífico me parece que tiene ese objetivo y no me parece, es lo que he estado yo estudiando, tiene el objetivo de generar oportunidades en esa región, sí, claro, para que las personas no se tengan que mover hacia el norte, ¿no? Y en el caso del TEMEC, me parece que Estados Unidos, viendo la problemática y principalmente con la experiencia que tuvieron en la pandemia, donde China dijo, a mí no me importa tus necesidades, yo voy a cerrar. Manejamos el tema de que no son actividades esenciales y cosas así, nos tuvimos que flexibilizar. En China no, en China cerraron 56 días la producción y eso provocó un riesgo importante en ciertas industrias en Estados Unidos, principalmente en aspectos médicos, aparatos médicos y todo esto, ¿no? Que eso fue lo que le prendió los focos a Estados Unidos para decir, necesito traer toda esa producción para un país más accesible y más manejable como lo es México. Don Héctor, vamos a tener que irnos a un corte, pero le quisiera yo dejar una pregunta. Sin duda, sabemos que la Secretaría de Economía fue una parte fundamental en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Hay una figura ahí que usted recordará, Rocío Ruiz Chávez, que fue fundamental en la construcción de todos estos andamios con el Telecan, pero viene una nueva administración. El año pasado hay muchos cambios en la Secretaría de Economía, hay muchas quejas, ¿no?, de los nuevos equipos, favores políticos aparentemente, pero yo le quisiera hacer esa pregunta, ¿cómo observa esos cambios en la Secretaría de Economía, tanto oral en esa negociación? Pero si fuera tan amable de respondernos después del corte. Vamos a un corte, señores, están escuchando Tiempo Logístico por el 92.9 Turquesa FM, somos la voz del comercio exterior y ahorita regresamos.
Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico.